Aquí en Colombia nos estamos preparando para algo que anunció ya el presidente Gustavo Petro, y es una marcha para el 1 de mayo. Acuérdense ustedes que tenemos siempre nuestras marchas del 1 de mayo, el Día de los Trabajadores, pero en esta oportunidad pues es mucho más diciente. ¿Por qué? Porque tenemos una consulta popular que el presidente Gustavo Petro ha convocado para que pues se apruebe esa reforma laboral que se cayó en la Comisión Séptima del Senado. Lucas, ¿sabemos si va o no va la consulta popular? ¿Se va a radicar? ¿No se va a radicar? Porque ayer el presidente Gustavo Petro, cogiendo un trino de la ministra de Comercio, Cielo Rusinque, que denunciaba que había un plan para envenenarla, después se supo que no, bueno, es todo un enredo. El presidente dijo, con toda nos vamos a las calles el 1 de mayo, nos vamos a marchar porque acá hay unas fuerzas nazis y fascistas que quieren acabar con nuestro proyecto. Esa, Camila, es la pregunta que a esta hora nos hacemos todos. La semana pasada, desde una mesa de concertación, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, había anunciado que el lunes 21 de abril, es decir, hoy iba a llegar al Congreso ese proyecto de consulta popular. Recordemos que se han adelantado algunas de las preguntas, Camila. Ha dicho el ministro del Interior, Armando Benedetti, que serían 10, 12 más o menos, pero la gran pregunta hasta ahora es si finalmente se va a radicar hoy o no en el Congreso. Las últimas informaciones que han llegado desde el Ministerio del Interior es que todavía no se haría, pero pues la gran pregunta es si finalmente va a llegar o no. Acuérdese además que se creó una página de internet donde usted como ciudadana y todos como ciudadanos podíamos enviar preguntas que quisiéramos que tal vez fueran incluidas en esta consulta, así que eso tal vez está también demorando un poquito el proceso. Claro, porque se suponía que hoy se radicaba, o sea, hoy lunes se radicaban las preguntas de esa consulta popular del gobierno en el Congreso de la República. El presidente ha dicho, la consulta popular va porque va. Eso es lo que nos ha dicho el mandatario, y además se convoca a esta marcha del 1 de mayo, que es el Día de los Trabajadores. 1 de mayo es el próximo jueves. O sea, de este jueves, en 8 ya estamos en 1 de mayo. Señor. Óigame, sí, como pasa el tiempo. Sí, ya es que se nos va a abril, es el otro jueves. O sea, de este jueves en 8 estamos en 1 de mayo, y el presidente hace esa convocatoria a las calles. Normalmente tenemos las marchas de los trabajadores, de las centrales obreras, pasa todos los años, pero este año el presidente ha hecho una convocatoria mucho mayor, o por lo menos así lo escribió ayer en su cuenta de X, citando un trino de su ministra de Comercio. Pero precisamente por eso quiero saludar a esta hora al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, que se conecta con nosotros en los micrófonos de Blue Radio. Ministro Sanguino, bienvenido. Gracias por atendernos. Muy buenos días, me complace mucho saludarte, Camila, y saludarlos a todos los que nos escuchan hasta ahora. Ministro Sanguino, bueno, varios temas para tratar con usted, pero el primero es, ¿se van a radicar o no las preguntas en el Congreso de esa consulta popular del gobierno, en donde lo que se busca es que se apruebe o que la gente vote en las calles esa reforma laboral que se cayó en la Comisión Séptima del Senado? Bueno, que la gente vote en las urnas, más exacto. Por supuesto, esa es la decisión que adoptamos desde el momento en que en la Comisión Séptima del Senado 8 senadores ya conocidos por todos hundieron o pretendieron obstruir la reforma laboral, y corresponde entonces que la ciudadanía se pronuncie, y por esa razón vamos a radicar esta semana. Ministro. Ay, algo pasó con el ministro, porque nos dice y nos confirma Lina que si van a radicar esta semana. Vamos a ver qué podemos hacer, porque ahí estaba conectado y se le fue la señal. No dijo hoy lunes. Porque es que la semana pasada el anuncio que hacía el ministro, como le decía, es lunes 21 de abril. Claro. Se va a correr la fecha, pero como usted lo dice, Camila, la consulta popular va sí o sí, se va a radicar, pero lo que nos dice es que de pronto ya no será hoy, sino en el transcurso de estos días. Claro, si no es hoy, es en estos días, pero entonces en estos días ya sabemos las preguntas que se le van a hacer a las personas, a los colombianos en las urnas, para esa consulta popular. Eso es lo que hoy o esta semana se radicaría. Exactamente, ya conocemos algunas, por ejemplo, que se va a preguntar, Camila, acuérdese, si los trabajadores, quieren que la jornada laboral termine a las 6 de la tarde, esa es una de ellas. Como le he dicho, el ministro del Interior dijo primero que eran 10, luego que eran 12, y a esta hora la pregunta es finalmente cuántas van a ser, pero serán un poco más de 10, es decir, yo le calculo, Camila, entre 10 y 15. Y el otro interrogante que hay es que podría también incluirse preguntas sobre la reforma a la salud, Camila, que recordemos también pues peligra, ¿no?, en esa misma Comisión Séptima donde se hundió la reforma laboral. Es otro de los interrogantes que también queríamos aclarar con el ministro Sanguino. Pero tengo entendido que de la reforma a la salud no va a haber nada, pero a ver si retomamos la comunicación con el doctor Sanguino. Ministro Sanguino, ¿nos escucha?
Sí, aquí estoy perfectamente escuchándoles. Bueno, ministro. Pero entonces usted dice, no es hoy lunes, pero sí esta semana se va a radicar las preguntas en el Congreso de la República para esa consulta popular sobre la reforma laboral. ¿Cuántas preguntas van a hacer? ¿Y solo va a ser sobre la reforma laboral o van a incluir, como decía mi compañera Lina, preguntas sobre la reforma a la salud y sobre lo divino y lo humano? Bueno, para mayor precisión, nosotros radicamos la solicitud para convocar la consulta. Las preguntas, la ley así lo exige, van incorporadas en la solicitud, pero la plenaria del Senado se pronuncia sobre la solicitud, no sobre el contenido de las preguntas. Eso es lo primero. Segundo, no serán más de 12 preguntas. Tercero, serán exclusivamente sobre el contenido de la reforma laboral. Hemos elaborado un cuestionario que recoge el alma y la columna vertebral de la reforma laboral, que fue la hundida en la Comisión Séptima y la que originó esta convocatoria de la consulta, y hemos también tenido en cuenta más de 20.000 propuestas que nos llegaron a los canales digitales del Ministerio del Interior y del Ministerio del Trabajo en una suerte de consulta virtual sobre las preguntas. Y por supuesto, esta consulta no es un arbolito de Navidad. Aquí vamos a concentrarnos en que la gente se pronuncie sobre los derechos laborales a los que tenemos derecho todos los 25 millones de colombianos que componemos nuestra fuerza laboral. Y sobre esa materia girará la consulta popular. Pero, ministro, me da la impresión, corríjame usted, que ustedes todavía, a pesar de que nos dice que van a radicar esa solicitud para convocar la consulta esta semana, ¿todavía no tienen claras las 12 preguntas o ya sabemos exactamente cuáles son esas 12 preguntas? Las conocerá el país cuando las radiquemos en la Secretaría del Senado de la República. ¿Y eso qué día será? Pero esta semana, es cuestión de par de días. Pero entonces, no están terminando de ajustarlas, todavía no las tienen listas. Ya hemos avanzado bastante. Bueno, lo sabremos pronto, ministro. Yo recuerdo que cuando se cayó la reforma a la salud, usted acá en estos micrófonos contó que tenía listo un paquete de decretos para suplir la reforma laboral. Me parece que habló de 9. Supongo que la consulta pues reemplazaría esos 9 decretos, pero le quiero preguntar si es así, si lo reemplaza en su totalidad, y en caso de que la consulta no prospere, porque sabemos que tiene que surtir varios pasos en la Corte, en el Congreso, ¿esos 9 decretos igual estarían listos, reemplazarían la consulta? No sé si me puede como contar cuál es la lógica que tiene usted pensada con eso, ministro. Se fue otra vez. Ministro Sanguino. Sí, aquí estoy. A ver, ¿escuchó la pregunta, ministro? Sí, sobre los decretos. Sí, ¿de qué manera la consulta reemplaza o no los decretos? Y si la consulta no prospera, los decretos irían, que nos cuente al respecto. No, son dos asuntos complementarios. Vale. Los decretos corresponden a asuntos que ya han sido ratificados por el Congreso porque tienen que ver con convenios internacionales, sobre todo en materia de derechos colectivos, que venían en la reforma laboral, que el movimiento sindical sacrificó, y el gobierno, la coalición de gobierno en la Cámara, a efecto de lograr un acuerdo en los 65 de los 82 artículos en los que habíamos logrado consenso en la Cámara de Representantes. Pero ese sacrificio tampoco le bastó a quienes oficiaron como sepultureros de esta reforma laboral en el Congreso y en la Cámara de Representantes. Sobre esos asuntos girarán los decretos, 9 decretos que ya hemos preparado y que también están para el visto bueno del presidente de la República. No tienen nada que ver o no tienen que ver, digamos, ni sustituyen el contenido de la consulta popular. ¿Y se publicarían pronto? Se publicarían pronto. Estamos a la espera de que el presidente diga cuándo lo hacemos y estamos listos para hacerlo. Ministro, quisiera preguntarle también por esa mini reforma laboral, si es que se le puede decir así, o ese proyecto que ha presentado el Partido Liberal, que recoge tal vez 2 de los puntos más importantes de la reforma laboral que se hundió en la Comisión Séptima del Senado, el 100% de recargos dominicales y festivos, y que la jornada laboral termine a partir de las 7 de la noche. ¿Cómo ven ustedes esto desde el gobierno? Y de pronto podría haber ahí una concertación para llevar algún proyecto que
¿Está acompañado por el gobierno en el Congreso? Pues fíjate que esos 2 puntos coinciden con 2 de los 82 artículos de nuestra reforma, ¿no? Nos llama la atención que lo hayan propuesto desde el Partido Liberal cuando fue un liberal el que lideró el entierro de la reforma en la Comisión Séptima del Senado, ¿no? Pero bueno, digamos que estamos de acuerdo en esos 2 puntos y nosotros invitaríamos a que el Partido Liberal permita que la gente se pronuncie en la consulta popular sobre esos asuntos para que tenga mayor legitimidad esa disposición y ese acuerdo, y sobre los demás asuntos que son igualmente importantes de la reforma laboral, que tienen que ver con la estabilidad laboral, que tienen que ver con el horario de jornada diurna, que tienen que ver con la protección reforzada de las mujeres en el mundo laboral, que tienen que ver con los trabajadores de las plataformas de reparto y sus derechos, en fin, otros asuntos que tienen que ver con el contrato de aprendizaje de los muchachos del SENA, otros asuntos que son tan importantes como estos y que no vienen en la propuesta del Partido Liberal. Ministro, sobre la campaña para esta consulta popular, hay un tema en el cual pues no se haya demasiada claridad y tiene que ver con la financiación del sí por parte del gobierno pues para esta consulta, porque la ley de mecanismos de participación ciudadana establece que quien promueva el sí, el no o la abstención debe inscribirse ante el Consejo Nacional Electoral y este organismo estableció unos topes de gastos. Los particulares pueden recoger contribuciones, pero la pregunta es, ¿el gobierno recibe de los particulares o saca el presupuesto nacional? Se van a inscribir, por supuesto, grupos de ciudadanos que promuevan el sí. ¿El gobierno va a inscribir un grupo? ¿Cómo va a ser ese tema de la financiación por parte del gobierno para esta campaña? Hay una disposición. No puede ser, ¿de verdad? Que estamos teniendo otra vez un corte de comunicación, pero yo no siento que es como que se le vaya la señal, porque él está como en un teléfono fijo. Sí, está desde un celular, entiendo que está desde un celular, porque estaba en una reunión y se salió para atendernos pero la calidad del sonido es perfecta. Sí, o sea, tiene buen lo que no entiendo es como que cuando usted empieza, Lina, a tener un corte de una llamada que sabe que se le va a caer, se le empieza a ir la voz. Acá lo que pasa es que se está cortando inmediatamente, es rarísimo. Sí, pues... no sé, de pronto tiene mala señal, no lo sé. ¿O sabe qué puede ser? ¿Qué? Que le esté entrando una llamada, porque sí tiene usted razón en que el corte es perfecto. El corte es perfecto. Y cuando uno le entra una llamada, se le corta la comunicación. Puede ser también eso. Lo que entiendo es que él se salió de una reunión para atendernos, pero esa pregunta que usted hace me parece importante porque tiene que ver con la financiación. Mucho se ha dicho que esta consulta popular, y que es otra de las preguntas que le tenemos que hacer al ministro, pues que realmente es una preparatoria para la campaña presidencial del 2026 y que es la estrategia del presidente Gustavo Petro y su equipo de empezar a mover ya las elecciones para el próximo año. Y seguramente pues habrá gente que promueva el no, promueva la abstención, o no sé cómo irá a ser esta... O como por ejemplo Jorge Rojas, que dijo que él iba a promover el sí, que era independiente. Claro, pero entonces lo que dicen es, desde un sector lo hacen con financiación privada y el otro sector lo hace con financiación pública. Es el caso de la consulta popular. Esto como una estrategia presidencial, porque muchos dirían que le están haciendo pues la leguleyada, haciendo la vuelta para poder usar recursos públicos con una intención electoral del 2026. Es una claridad que hay que hacer, porque lo cierto es que los ciudadanos... Espéreme, y los porque grupos, está el ministro. Sí, señor ministro, yo no sé qué es lo que está pasando, que se nos está cortando la comunicación con usted. ¿Dónde anda? No, aquí en el ministerio. No sé si es que estamos chuzados. Dios mío. En este país. Puede ser, pero entonces usted dice que hay una partida presupuestal para eso, para poder gastar en las campañas que se tienen que hacer para que la gente vote en la consulta popular. No. Pero ahí, ministro, yo le decía aquí a Lina mientras reconectábamos la comunicación con usted, pues que muchos sí analizan que esta es una estrategia de parte del presidente Gustavo Petro con miras al 2026, para empezar ya una campaña que le sirva para las presidenciales el próximo año. Quiere decir que esta publicidad que se hará para poder convocar a la gente a las urnas a que vote sobre esta reforma laboral, pues será con financiación 100% pública. ¿Ministro Sanguino? No fue posible. Fue imposible.
Imposible poder hablar con el ministro Sanguino del tema, pero yo quiero que revisemos si es acá, si tenemos tal vez nosotros un problema aquí, porque me parece rarísimo. O sea, él se oye perfecto y está en el ministerio, no es que esté en un sitio moviéndose. Quiero ver si es que tenemos un problema nosotros técnico aquí en consola, o algo está pasando con la comunicación. No, y él dice que está en el ministerio y pues... Por eso quiero que nos ayuden acá internamente a ver si el problema lo tenemos nosotros aquí directamente en la consola, porque me suena noticias, me parece. Claro. que la van a radicar esta semana, que no saben cuáles son las preguntas. A Que ver si son el ministro 12. nos oye. Ministro, ¿usted nos Confirmo oye? que son 12. No, pero a ver, Camila, Dígame. o sea, no pongas en boca mía lo que no he dicho. O sea, yo no he dicho que no sepamos cuáles son las preguntas. Otra cosa es que no te las cuente aquí al aire, porque no quiero chiviar al presidente de la República, ¿no? Pero he dicho que son 12 preguntas. He dicho que son sobre la reforma laboral, sobre el alma y la columna vertebral de la consulta. Entonces, no nos adjudiques, digamos, una improvisación que no existe. Bueno, ministro, entonces ustedes se la quieren reservar tal vez para el 1 de mayo, para la marcha que está convocando el presidente, y ese día hacer como la gran presentación. No, porque si radicamos mañana, pues mañana se sabrán cuáles son las preguntas, o pasado mañana, o el jueves. O sea, esta semana fijo va esa radicación. Cuando radiquemos, conocerán las preguntas. Ministro, pero entonces ahora que lo estábamos escuchando es sobre el tema de la financiación, que ahí se nos cortó la comunicación. Sí, habrá un comité por el sí, principalmente un comité que agrupa las organizaciones sociales. Ellos serán los que tendrán que dar cuenta sobre los mecanismos de financiación de la campaña por el sí, y el gobierno lo que va a hacer es garantizar que y comprometerse a que los mecanismos de financiación para la campaña del sí y para la campaña del no pues sean los que están previstos en la ley. Pero esto va a ser financiación pública principalmente. ¿Por qué se lo pregunto? Porque pues obviamente usted sabe que estamos en época de vacas flacas, en donde empiezan las reuniones de primavera allá en Washington del Fondo Monetario, del Banco Mundial, y ya el Fondo Monetario que va a presentar oficialmente sus previsiones sobre Colombia el día de hoy o mañana, pues sí está alertando sobre que están preocupados por el déficit fiscal. Se nos habla de una reforma tributaria. Esta consulta popular, en donde van a estar estos comités sociales, sí va a ser financiada, por lo menos la publicidad como tal. No digo el tema de las urnas y eso que lo tiene que hacer. La campaña. Pero la campaña sí va a ser financiada con recursos públicos 100%. 100% no, hay una financiación mixta que están previstas para las campañas en Colombia, ¿no? Porque con ese argumento, pues entonces no hay que financiar las campañas presidenciales ni las campañas del Congreso. Es que la norma no solo rige para la consulta popular, la norma de financiación de campañas en Colombia rige para todas las campañas, a no ser que el Congreso de la República haga una reforma y elimine la financiación mixta con el componente de financiación pública que existen para todas las campañas en Colombia. Sí. Pero existe una ley, que es la 1475 del 2011, que establece cómo es que se financian las campañas en Colombia. Pero por ejemplo, ministro, hace algunos días su colega Armando Benedetti anunció que iban a activar 64.000, un poco más, de juntas de acción comunal en todo el país para que promovieran el sí por esta consulta popular. ¿El gobierno le va a entregar recursos a esas juntas de acción comunal para que hagan esa actividad? ¿Eso dijo Armando? ¿Que iban a entregarle financiación a las juntas de acción comunal? No, que iban a activar las juntas de acción comunal. Es una decisión de la Confederación Comunal, que la Confederación Comunal le manifestó al presidente y al gobierno. Es una decisión autónoma de la Confederación Comunal. Creo que así fue que lo dijo el propio ministro del Interior, Armando Benedetti. Pero no hay que ponerle suspicacias pues a pensar que por una decisión autónoma de la Confederación Comunal, entonces es que el gobierno va a entregarle recursos a las juntas de acción comunal. Ministro, pero si bien le entiendo, usted habla de una financiación mixta, pues teniendo en cuenta la ley de financiación, sí, las organizaciones pueden buscar financiación por su cuenta, pero el gobierno destinará un presupuesto específico para esta campaña. ¿O de dónde sale esa partida presupuestal? Según la ley, para que usted nos ilustre, ministro Sanguino, que nosotros no sabemos. Pues hay que leer la 1475 del 2011. ¿Cómo se financian aquí las campañas? ¿Cómo se han financiado las campañas en Colombia?
Claro, pero es que esta es una sui generis, ministro, porque esto es una consulta popular. No todos los años tenemos consultas populares. Todas las campañas se financian igual, todas. Con financiación pública a través de la reposición. Claro, y la financiación pública de esta en particular es una partida presupuestal ¿de cuánto? No, señora, es la reposición de votos que está prevista en la ley. Pero en todas las campañas, mientras a uno, y usted que ha hecho varias, mientras a uno le dan la reposición de votos, uno pide préstamos en los bancos, a uno los amigos le dan plata para poder... También. Entonces, por eso le pregunto, del presupuesto público, ¿cuál es la partida presupuestal para esa campaña? La de reposición de votos que está prevista en la ley. Claro, pero usted la de reposición de votos no sabe cuánta gente le va a salir. Entonces, mientras le dan la reposición de votos, porque esa es posterior, ¿qué partida presupuestal van a sacar? Pero ¿cómo? Camila, tú me estás diciendo que es que yo voy a sacar una tajada del presupuesto del Ministerio de Trabajo. Esa es mi pregunta. La campaña, sí. Esa es mi pregunta. Entonces, pregúntamelo así, te digo que no. Pero por eso le digo, ¿de dónde va a salir la plata? O sea, ¿cómo se financian las campañas? Pero ministro, perdóneme que yo no se me ponga bravo. ¿Cómo se financian las campañas? No, estoy bravo. Ustedes se endeudan. Usted cuando ha hecho campañas al Congreso, al Consejo, ha pedido plata en un banco, ¿verdad? Pues los comités sí también lo pueden hacer. Es que yo no voy a ser el que presido el comité del CIN. Claro, es decir... Los comités que se organizan, las centrales sindicales, los partidos políticos que se configuran en un comité del CIN, pues tendrán recursos propios, acudirán a créditos, buscarán financiación del sector privado, etcétera, etcétera. Pero eso que usted dice... Con toda campaña electoral. Pero entonces eso que usted dice... que aquí se tiene que cumplir la norma de financiación electoral, estoy hablando de eso. Pero entonces eso que usted dice me parece muy importante y dígame para que yo no lo vaya a malinterpretar. El recurso público que va a salir para la campaña del sí, de la consulta popular, obedece única y exclusivamente a la reposición de votos. Repito. Dígame sí o no. Vuelvo a repetir, Camila. Pues sí, es que eso es lo que está previsto en la ley. Perfecto. Entonces, Lina, no va a haber partida presupuestal, es solo reposición de votos. La ley. Pero es que, te digo que esta campaña, como cualquier otra, tiene que... No, es que esta no es como cualquier otra, ministro. Perdóneme. Es como cualquier otra. La gente vota, se hacen campaña, es como cualquier otra. Pero en ese sentido, desde los ministerios no van a haber piezas publicitarias, gasto para esa publicidad, porque lo que dice la ley que usted menciona, la de mecanismos de participación, es que los comités se tienen que inscribir ante el CNE y hay unos topes. En ese sentido, ¿el gobierno va a cumplir con esos topes? Son dos cosas distintas. Una cosa es la campaña por el sí y otra cosa es invitar a que la gente vote la consulta. ¿Ves? Claro. Y claro, el gobierno que convoca la consulta, pues tiene que invitar a que la gente vote la consulta. Pero no al sí. No, claro, pues tiene que... hay campaña por el sí, campaña por el no. Pero hay gente que se pero hay un matiz importante ahí, ministro. Escúcheme que tengo otro compromiso, vale. Y ya se me ha extendido esta entrevista, ¿vale? Acá me están diciendo, ministro, pero sería bueno que nos leyéramos la norma porque me están diciendo que no hay reposición para consulta popular. Que para las consultas populares no hay reposición de votos. Sería bueno tener, ¿sabe qué, ministro? Sería bueno tener claridad sobre el tema presupuestal. No porque no sepamos que la democracia cuesta, porque la democracia cuesta, pero es que estamos en épocas de vacas flacas y que tenemos titulares hoy. El Fondo Monetario Internacional alerta sobre el déficit fiscal. Camila, excúsame. Yo tengo que terminar esta entrevista acá porque tenía otro compromiso previamente. Excúsame. Bueno, ministro, que le vaya muy bien. Ojalá podamos volver a hablar y que tengan claridad sobre ese tema presupuestal, que es importante. Podremos hablar y tengo absoluta claridad sobre estos temas presupuestales. Bueno, muchas gracias. Que tengan feliz día. Es el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, él dice que sí tienen absoluta claridad. No me parece que lo tengan tan claro. Eso deberíamos averiguar específicamente si hay reposición de votos cuando es consulta popular o no. Si esto es como cualquier otra campaña electoral. A mí me parece que esto no es una campaña electoral, es una consulta popular. Entonces, ¿cómo se financia? ¿Qué dice la norma para hacer campaña por uno o por el otro? Pero ya hay un matiz muy importante que a mí...
un poco lo veo venir. Como ha actuado el gobierno en las últimas marchas, creo que va a pasar, pero bueno, tampoco quiero acusar sin que pase. El ministro está diciendo, una cosa es invitar por el sí, otra cosa es invitar a la gente a votar. A mí me parece que hay un matiz muy importante, claro, por dos razones. La primera, recordemos que la última consulta popular de la Alianza Verde le faltó muy poco para que pasara por unos votos que le faltaron. Es decir, acá más importante que tener la mayoría es alcanzar el umbral. Obviamente la oposición lo que hará es no convocar al no, sino convocar a la abstención. Entonces, invitar a votar se convierte en apoyar al gobierno. Entonces, me parece que si se va a sacar plata pública para decirle a la gente que vote, es invitar a la gente a que apoye al gobierno. Y sería un poco pues una competencia desigual, me parece a mí. Además, el tema... que pase. Lina, sí. Yo sí estoy de acuerdo, Camila, es totalmente diferente una consulta popular a una elección normal, una legislativa, unas elecciones locales, regionales o incluso presidenciales, porque ya no existe la reelección presidencial y en consecuencia el gobierno aquí toma partido en favor del sí. En las otras elecciones se supone que el gobierno es neutral, que es un árbitro que no participa directamente en los procesos electorales. En esta oportunidad el gobierno abiertamente ha dicho va a promover el sí, va a participar de una u otra forma. Pero miren que acá me están escribiendo los oyentes al 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp, y nos dicen que no habrá reposición de votos. Es que toca hablar con un abogado electoral. Pero además que, si se acuerda, Camila, me escribe un oyente, el gobierno Santos no pudo hacer campaña de frente en el referendo. Si usted se acuerda, hacía pautas sobre la paz y eso, pero no campaña sobre salga a votar por el sí. Salga a votar por el sí. Entonces eso no se podría. Y entonces, ¿cómo se va a financiar? En el gobierno Santos claramente se gastaron un montón de plata en esa campaña por el referendo para que la gente saliera a votar, pero no se podía decir abiertamente vote sí. Tiene que decir, salga a votar la consulta, que era lo que usted le decía, Lina, al ministro. Exactamente, Camila, porque es que nosotros sí tenemos claro, y yo tenía aquí el artículo de la financiación y la ley de mecanismos de participación. Nosotros no le estábamos preguntando porque lo quisiéramos, pues, cuestionar o llevar a un rincón, sino porque tenemos esa duda, porque está ese vacío, porque los grupos que promuevan el sí, el no o la abstención se tienen que inscribir ante el Consejo Nacional Electoral y hay unos topes en los gastos. Entonces, si el gobierno que está promoviendo esta consulta tiene toda la chequera, pues sí debe haber esa claridad de cómo se va a manejar ¿sabe eso? ¿Qué es el problema? Que es que no tiene toda la chequera. Es pues, que ese es el problema, que no hay toda la chequera porque estamos en un momento... Sí, Sebastián, pero estamos en un momento de un déficit fiscal muy preocupante, que ya no lo decimos solo internamente, sino que, por ejemplo, pues desde el titular hoy, el Fondo Monetario, que ha sido muy benevolente con el presidente, que le avaló y le alabó su reforma pensional, hoy está diciendo y va a presentar el comité técnico está creciendo el déficit fiscal de forma preocupante. Nos anuncia el ministro que quieren hacer una reforma tributaria, que están tratando de cambiar cómo se recauda el impuesto de renta para las empresas este año de lo que se debería recolectar el 2026. O sea, vacas flacas estamos y el gobierno no tiene plata. Entonces, por eso la pregunta es muy importante. ¿De dónde va a salir la plata para financiar esta campaña para la consulta popular? Sí, ya nos estamos gastando 600.000 en realizarla, ¿no? 600.000 millones de pesos. Claro, pero ahí es donde la gente dice la democracia cuesta, o sea, la democracia cuesta plata. Pero hay deudas en la salud, hay deudas en los servicios públicos, Camila, yo creo que son prioridades, pero... No, y estaríamos hablando entre 600.000 y 900.000 millones de pesos y como dicen las abuelas, el palo no está para cucharas y yo creo que en esa situación se encuentra el Estado colombiano y el Gobierno Nacional específicamente. La pregunta es si vale la pena o no. La pregunta es por qué lo está haciendo el gobierno, realmente por unas convicciones altruistas para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, o simplemente está yéndose a temas electorales. ¿Y por qué se lo digo? Por esta mini reforma laboral que mencionaba Lucas del Partido Liberal, que tiene los dos puntos principales de la reforma laboral, que es el incremento a dominicales y festivos y por supuesto el tema de las horas nocturnas. Entonces ahí la pregunta es si el gobierno realmente quiere estos dos puntos, o le quería preguntar al ministro, pero también estaba un poco reacio a contarnos cuáles son esas otras prioridades que quieren meter en esta reforma laboral, porque estamos bajando de 85
y pico de artículos que tenía la reforma a 12 preguntas que van a estar incluidas en la consulta. Realmente la pregunta es si, ¿a dónde se dirige el gobierno realmente? Es que por eso, Jennifer, es que también le decíamos al ministro, pero pues es que él estaba un poco molesto y reacio a responder, como usted dice, pues esto es sobre todo un adelanto de la campaña electoral del 2026. O sea, porque muchos sí dicen, esto es la forma en donde el gobierno del presidente Gustavo Petro, que legítimamente pues quiere mantener el poder y quiere dejar a alguien de su línea ideológica para continuar con su gobierno, y eso es legítimo. Lo que no es legítimo es usar mecanismos como una consulta popular para arrancar ya la campaña y para ya empezar a promover las votaciones con miras al próximo año. Y además, absolutamente. Y además es legítimo que si se van a enfrentar por lo menos dos posturas encontradas e incompatibles, que es o un sí o un no, o una abstención, o la gente que no está de acuerdo con esto. Y se tienen que garantizar los mecanismos para que uno no jueguen con trampas y no jueguen dopados. Y yo insisto en lo que decía ahorita, invitar a votar para mí es hacer trampa. Uno no, digamos, al gobierno le interesa que la gente salga a votar, pero a otros no les interesará, su táctica será que la gente no vote. Entonces gastarse un montón de plata estatal en invitar a la gente a votar me parece que es hacer trampa. A mí no me parece que eso sea equilibrado. Además, Camila, una consulta popular que yo creo va a tener preguntas muy obvias, o sea que cualquier ciudadano va a responder que sí por obvias razones. Seguramente va a preguntar por si se paga los dominicales, por el tema de no a la tercerización laboral, sí a los contratos a término indefinido, y si se le paga o no el 100% del salario mínimo a los pasantes del SENA, a los practicantes del SENA. Seguramente esas son preguntas que van a ir fijas y pues uno pensaría que cualquier ciudadano responde sí. Entonces son preguntas muy obvias. Yo creo que esas que mencionó Camila van a estar allí en el cuestionario. Pero eso tiene un examen constitucional, es decir, no es... En todo caso, Camila, yo sí, en honor a la verdad, debo decir que desde que empezamos esta entrevista, a mí me dejaron saber que el ministro tenía poco tiempo. Él pues nos atendió muy amablemente, pero en todo caso también nuestra labor era cuestionar estas cosas y tratar de entender lo que los ciudadanos se están preguntando, y es ¿de dónde va a salir el presupuesto? ¿Y cómo va a ser esto? Sí, Lina, a ver, sí, además de todas las dificultades que tuvimos para entrevistar al ministro, que no sé dónde estaba, pero hubo muchos problemas. Pero ahí yo creo que sí fue un tema técnico nuestro, ¿sabe, Ana Cristina? Yo creo que fue un tema de consola aquí, porque no me pareció que fuera problemas de comunicación. Usted sabe que yo me quejo todo el día de las comunicaciones con los celulares, pero aquí creo que fue un tema técnico nuestro. Sí, Camila, mire, yo creo que aquí hay varias cosas, no solamente los costos, que sí es algo indudable que en este momento pues los costos son horribles, pero si esto fue todo esto que ha resultado y que es por supuesto toda la furia, la reactividad, esto es la reactividad de Gustavo Petro, esto se hubiera evitado si el Congreso hubiera actuado de otra manera, si hubiera tenido, digamos, un acto de grandeza de simplemente discutir, de haber discutido algo y no de una cerrar las puertas. Es que con este cierre de puertas que hay, esta cosa de no dejar gobernar, y dejar gobernar no es pasarle todos los proyectos. O sea, por una parte, Gustavo Petro tiene que entender que un órgano de control es el Congreso, y que el Congreso está para eso, y que eso son las tensiones de la democracia, y que él no puede salir a decir que vamos a hacer una consulta cada vez que pase algo así. Pero por otra parte, el Congreso también, pues qué pequeñez. Es decir, qué pequeñez la del Congreso de Colombia no ponerse a discutir algo que tenía puntos que eran importantes y que seguramente van a estar en esas 12 preguntas, y como dice Hugo Mario, es que no hay otra salida para que sean 12 preguntas, tienen que ser fáciles y obvias. Entonces, por supuesto, claro, ahí hay una cosa con las preguntas, por un lado de obviedad, y por otro lado que por supuesto que invitar a votar, por supuesto que es una desigualdad, porque lo primero que dijeron, por ejemplo, de la oposición es: vamos a invitar a no votar, a la abstención, porque aquí se necesita un umbral. No, pero yo sí difiero, Ana Cristina, en que el Congreso le ha pasado muchas cosas a este gobierno, y el Congreso está en la potestad de aprobar o negar, es que para eso están. Y cuando muchos congresistas que hoy son de gobierno eran de oposición, ejercían la misma dinámica, porque esa es la política. Entonces, como dice usted, igual al final, el presidente no tiene por qué ponerse a poner consultas populares porque le negaron algo. Para eso tiene la potestad de erradicar proyectos. Ya hay uno, de hecho, radicado del Senado Liberal, Alejandro Carlos Chacón, en el que podría revisarse un consenso. El Congreso tiene todo el derecho de legislar, y es la representación del pueblo, y seguramente habrá personas que estén de acuerdo con lo que se quiere ahí sacar y personas que no, pero estaba en su potestad y no tiene que ser la excusa para poner una consulta popular.